Romanos por varios pasajes, así que busque el libro de los Romanos y ahí va a estar la prédica. Gloria a Dios. Dijo un pastor una vez, dice, Dios no necesita que venga nada que venga de ti. Dios no necesita nada que venga de ti. Así que cuando te llama para que vengas a servirle, no es para satisfacer una necesidad, te está ofreciendo un privilegio. Amén. Podría haber escogido a cualquier otro, mucho más sabio, mucho más entendido, pero nos eligió a nosotros. Así que tenemos ese privilegio de parte de Dios, de servirle en lo que sea, amén, de llevar un vaso de agua a un necesitado, de atender a un enfermo, de visitar a un enfermo, visitar a un preso, visitar lo que sea, amén. La palabra se encuentra en el libro de Romanos, como ya le dije, capítulo 3, versículo 9. Ahí empieza la palabra. Dice, no hay justo. Amén. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Amén. Como está escrito, dice, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Amén. Dice, judíos y gentiles, todos están bajo pecado. Ahí estamos incluidos nosotros. Amén, porque tú puedes decir, no, yo no soy judío, así que conmigo. Pero dice gentiles también. Los gentiles somos nosotros. Y no pertenecíamos al pueblo de Israel. Y dice el versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Amén. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Amén. Todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Amén. ¿Pero qué dice? A los que están bajo la ley. Sabemos que nosotros ya no estamos bajo la ley, sino en la gracia. Y dice el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. La ley vino para que el pecado sea conocido. Dice, el conocimiento de la ley. El conocimiento de la ley es el pecado. Amén. Para eso fue hecha la ley. Para que ninguno pueda decir que era justo, que era salvo, que era santo, que era lo que sea. Amén. Porque dice, no hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahí estamos incluidos nosotros. Aunque a muchos no les guste, es así. Amén. Estamos incluidos nosotros ahí en esa lista. No hay justo, ni hay uno, dice. Sepulcro abierto es su garganta. Amén. ¿Qué es lo que sale de su boca? Amén. De él cuando usted habla. Con su lengua engañan. Veneno de aspides hay debajo de sus labios. Las aspides son las serpientes. O sea, veneno de serpiente hay debajo de su lengua, de su labio. Su boca está llena de maldición y de amargura. Amén. Esos somos nosotros. Y leemos en el capítulo de Romanos, capítulo 4, versículo 13. Acá habla de Abraham, amén, que es nuestro padre de la fe. Amén. Todos sabemos eso, que Abraham es el padre de la fe. Dice el capítulo 4, versículo 13, la promesa realizada mediante la fe. Si nos guiamos por todo lo que leí recién, estamos listos, amén. Estamos en el horno, estamos
estábamos fritos y ya no tenemos nada. Pero dice, el versículo 13 del capítulo 4, pero no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Daba la ley, amén, que condenaba a todos, nadie se salvaba. Pero ahora tenemos esta promesa que seremos herederos del mundo por la justicia de la fe. Y dice, porque si los que son de la ley son los herederos, ahora resulta la fe y anulada la promesa. Amén. Si nosotros dependiéramos de la ley, no quedaría ninguno. Pero dice que si dependiéramos de la ley, vana resulta la fe. O sea que la fe es en vano, que la fe no tiene sentido. Y dice el versículo 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe. Amén. Para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Amén. Ese es nuestro Dios, y que llama las cosas que no son como si fuesen, y el que da vida a los muertos y resucita a los muertos. Amén. Así como nosotros estábamos muertos a nuestros delitos y pecados, Él nos resucitó y nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Y dice el versículo 18, Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Amén. Padre de mucha gente, porque su nombre anterior era Abraham, y después se le puso Abraham, que es padre de mucha gente, significa el nombre Abraham. Amén. Él tenía un solo hijo. Y además, cuando Dios le hizo la promesa no tenía ni uno. Dice, será padre de mucha gente. Pero Él nos dijo, ya tengo 90 y pico de años y que voy a tener hijos, ya mi esposa es estéril. No, dice que se fortaleció en fe, en esperanza contra esperanza. Si hubiéramos sido nosotros, nos quedábamos ahí, ¿qué voy a tener hijos? Si ya tengo 90 años, mi mujer nunca pudo tener hijos. Pero Abraham tuvo fe. El capítulo 5, versículo 1. Amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Ya pasamos de estar frito, estar en el horno, ahora tener fe y estar en paz con Dios. Por medio de la fe, justificado. Amén. O sea, perdonado por nuestro Señor, por todos nuestros pecados. Perdonado, estábamos fritos en el horno y ahora pasamos a estar justificados y perdonados. Pero eso no significa que podemos hacer lo que se nos antoje, hacer lo que se nos canta, como quien dice, y ya está todo bien porque estamos en la gracia y ahora hacemos lo que queremos y viva la pepa y hacemos lo que queremos. ¿Ven? Quiero emborracharme, drogarme, hacer lo que se me dice, ya está todo bien, no pasa nada, está todo permitido. Amén. Hoy estaba en mi trabajo y estaba un compañero cerca mío, porque trabajo ahí en una cinta de transportadora, que bueno. Y estaba el compañero yo ya sé que él fuma marihuana. Amén. Yo ya lo sé desde que entramos. Amén. Entonces dice Sasso, ¿puedo hacer una pregunta? Yo ya me imaginaba de qué era la pregunta, ¿no? Dice, usted es pastor, ¿no? Sí, yo soy pastor. Estamos ya en la iglesia de Calzada. Ah, bueno, qué bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Dice, con todo respeto. Dice, dentro de todo vamos a decir que es bastante educada, ¿no? Se pasa, ¿vio? A veces le quieren cargar, decir todo, bueno. No, con todo respeto, quiero hacer una pregunta. Dice, sí, yo ya me imaginaba de dónde venía la pregunta, ¿no? Dice, hay un versículo que dice que todo lo que Dios creó es para el consumo de las personas, ¿no? Medio así, estaba el versículo medio entreverado,
o menos, sí, está bien, está bien, lo que Dios creó, le digo, todo puede consumir, las plantas, los animales, puede ser usted vegetariano, come plantas, puede ser... entonces dice, la marihuana se puede fumar, dice. Porque si la marihuana la creó Dios, la semilla de la marihuana, y usted va y la pone ahí, sale y la planta y lo creó Dios. Le digo, bueno, si esa es tu excusa para drogarte, le digo, está bien, drogate las otras veces que quieras. Pero eso no es lo que es la voluntad de Dios, que vos agarrés y la marihuana, sí, pero también lo que pasa es que yo soy muy nervioso, mi abuelo era nervioso, mi tío nervioso, mi papá nervioso y yo soy nervioso, dice. Entonces me fumo uno, dice, y me cago en los nervios, dice. Bueno, está bien, vos podés usarla para lo que vos quieras y ver como vos quieras, pero no es lo que la voluntad de Dios, que vos estés drogándote porque es una droga. Dice, sí, pero para mí no es droga, dice, pero bueno, entonces viene otro compañero, porque somos como 10 que estamos ahí en la misma línea, y escucha que estábamos hablando de eso, ¿no? Y dice, ¿te puedo hacer yo una pregunta a vos? El otro muchacho no va a la iglesia, nada, ¿no? Y dice, ¿te puedo hacer yo una pregunta a ese? Sí, dice. Cuando va gente a tu casa que son evangélicos, que son mormones, testigos de Jehová, que van y te golpean las manos, dice, ¿vos lo atendés? Sí, lo atiendo, dice. ¿Y le hacés la pregunta a ese que le hiciste a Sasso? ¿Le hacés la misma pregunta? ¿Se la haces a los muchachos? No se le hago. ¿Por qué no? Y porque no quiero hablar, está mi papá, mi mamá, y voy a estar hablando de droga. ¿Cómo? ¿No era que no era droga? Dice, recién dijiste que no era droga, y ahora decís que no querés hablar delante de que vengan los hermanos, porque te va a escuchar tu papá, tu mamá, que vas a estar hablando de droga. ¿Cómo? ¿Es droga o no es droga? Bueno, y así somos nosotros, amén, queremos justificarnos, queremos poner pretexto, amén, para no obedecer a Dios, para no hacer su voluntad, amén. El muchacho estaba medio confundido, amén, pero bueno, yo le dije, si vos querés poner excusa, fumate todo lo que quieras, pero eso no es la voluntad de Dios. Amén. Y si no me cierra, bueno, no te va a cerrar, porque no tenés el entendimiento cegado, el entendimiento entenebrecido, entonces no vas a entender. Amén. Gloria a Dios. Seguimos con Romanos 6, del 15 al 23. Romanos 6, capítulo 6, versículo 15. Dice, amén, ¿qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. A ver, como le decía recién, el compañero dice, me fumo uno, total, dice, ya está, ¿no? Pero ¿qué dice? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? A ver, ahí está la palabra obedecer. Si obedecemos al pecado, somos esclavos del pecado. Sea del pecado para la muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Y libertado del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Y dice el apóstol Pablo, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Así como para iniquidad presentaste vuestro cuerpo para servir a la inmundicia de iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La paga del pecado es muerte, dice. Eso no lo podemos remediar, no lo podemos disimular, no lo podemos decir, bueno, está bien, lo que pasa es que la plantita esa... No.
dice, la dádiva de Dios es un regalo que nos da el Señor. Amén, porque sabe el Señor que somos de carne, que somos de humanos, y como dice que no hay uno que siquiera que es justo, no hay ni siquiera uno. Entonces el Señor nos dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Creyendo, confiando en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que su sangre derramada en la cruz no fue en vano, sino que fue para salvarnos, que fue para rescatarnos, que fue para traer la libertad también del pecado y de la muerte. Esa sangre que se derramó es la que nos trae salvación y vida eterna. Amén. Tenemos que confiar en eso, amén. No podemos confiar en el mundo, confiar en las cosas que hay en este mundo, confiar en el sistema de este mundo, amén, que trae solamente perdición, sino nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Porque Él es la única esperanza que tenemos. No tenemos otra cosa, no tenemos otra esperanza. Amén. No podemos creer en nuestro jefe, no podemos creer en todas las cosas, amén, que se nos ocurren a nosotros. Amén. Sino que tenemos que creer en nuestro Dios. Amén. Y dice otro pastor, dijo una vez, cuidado con fabricarte un Dios propio. Amén. No podemos fabricar un Dios a nuestro gusto. Un Dios lleno de misericordia, pero no justo. Un Dios lleno de amor, pero no santo. Un Dios que tiene un cielo para todos, pero un infierno para nadie. Tal Dios es un ídolo tuyo, no es el Dios de la Biblia. Como dice, lleno de amor, pero no santo. Cielo para todos, pero infierno para nadie. Tal Dios es un ídolo tuyo, no es el Dios de la Biblia. Amén. Nuestro Dios es santo, santo, santo. No es cualquier cosa. Amén. Leemos el capítulo 8, versículo 1 del libro de los Romanos. Amén. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. La ley de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Usted escuchó lo que hizo Dios. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Él sin pecado, también sin pecado concebido, sin ningún pecado en su vida. Pero dice que lo envió en semejanza de carne de pecado. Todo el peso de la ira de Dios cayó sobre nuestro Señor. Cuando Él dijo, hecho está, consumado es, ahí cayó todo el peso de la ira de Dios sobre el cuerpo de Jesucristo. Por eso dijo, consumado es, hecho está. Cayó toda la ira de Dios sobre su cuerpo, sobre ese madero. Y condenó al pecado en la carne. Y dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Amén. Este cuerpo tiene que morir cada día. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén. El Espíritu nuestro es el que está vivo. Amén. Esta carne tiene que morir cada día. Tenemos que crucificarla cada día juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo estoy crucificado, dijo el apóstol. Amén. El apóstol Pablo. Amén. Y
dice el versículo 14, de ahí del mismo capítulo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Muchos son hijos del otro, del innombrable. No lo voy a nombrar. Es el innombrable, amén. Pero son hijos de Él, no de nuestro Dios. Pero los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y seguimos en el versículo 10, capítulo 10, versículo 5. Capítulo 10 de Romanos, versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. En el Antiguo Testamento, Moisés lo escribió. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Si no cumpliera la ley, estaba muerto. Y no muerto literal, lo hacían boleta, ¿ven? Le cortaban la cabeza, le hacían lo que estaba ahí, ¿ven? Era condenación ahí nomás. No había espera de juicio ni de que esté en el cielo, no. Ahí nomás los condenaban. Si usted se emborrachaba, tenían derecho a matarlo, ahí nomás. No había tutela. Ya no estaríamos, la mitad de nosotros no estaríamos. Yo primero, Pero la justicia dice que es por la fe, el versículo 6. Dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y dice el versículo 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien igual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y dice: mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿a quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, hasta los fines de la tierra sus palabras. Mas digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato provocaré a ira. Y Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban. Amén. Nosotros no buscábamos al Señor, nosotros no creíamos en el Señor, por lo menos yo, amén. Era rebelde, era drogadicto, alcohólico, delincuente, estafador, atorrante, todas las palabras que ustedes se imaginan. Ese era yo, golpeador. No, ese pecado no. Ese fue lo único que no tuve. Después lo demás, todo. Amén. Después lo demás, todo lo que ustedes se imaginen. Los pecados más aberrantes, ese era yo. Pero el Señor tuvo misericordia. No porque yo haya querido o porque yo le haya permitido, sino porque Él así lo quiso. Él no me pidió permiso para entrar en mi corazón. Yo no le di permiso para que Él entrara. Pues si hubiera sido por mí, jamás hubiera conocido a Dios, jamás hubiera ido a la iglesia, jamás
hubiera pisado una iglesia, porque eso no era lo que yo quería. Yo quería drogarme, emborracharme, salir de joda, baile, tomar, todo eso era lo que yo quería. Yo no quería ir a la iglesia. En el poco tiempo que nos mudamos nosotros ahí donde estamos viviendo, ahí en Monte Grande, mi esposa, de la casa que nos mudamos, compramos. Y bueno, estábamos en una pieza ahí que da a la pared del vecino. Y nosotros, ella se había bautizado, todo, había conocido la iglesia, todo. Yo jamás. Bueno, y a veces yo me despertaba a la madrugada, Dios no se despierta. Y escuchaba como una radio que tenía el hombre de al lado, bueno, que después era mi vecino, ¿no? Después murió, bueno. Pero escuchaba como una radio y decía, aleluya, gloria a Dios, Jesús, gloria a Dios, aleluya. Digo, esto está re loco. Encima que no puedo dormir, me pone la radio esa, tenía la gana de tirarle un ladrillazo. Ustedes se imaginan. Encima que estaba despierto, tenía que ir a trabajar y encima el tipo, aleluya, gloria a Dios, amén. La radio, amén. Y después era yo que estaba en la radio, ¿ven? Amén. Tuve años haciendo radio, ¿ven? Amén. Pero así son las cosas de Dios. Amén. Él no pide permiso a nadie, Él hace lo que Él quiere, Él es soberano, Rey del universo, de toda la creación y de toda es su voluntad. Nada sucede sin que sea su voluntad. Muchas veces no entendemos, muchas veces pasamos por circunstancias, pasamos por fallecimientos de familiares que no estaba en nosotros que pasar. Pero pasó. Y va a seguir pasando. Amén. Hace poco tiempo falleció mi mamá. No era mi voluntad que ella falleciera, pero la voluntad era de Dios. Amén. No es mi voluntad. Si fuera por mí, que la tuviera hasta los 1000 años. Amén. Pero llegó a los 80 y bueno, en poco tiempo falleció. Le hicimos el cumpleaños, hicimos todo. Amén. Y falleció ahí al lado mío. No era mi voluntad. Pero pasó. Pero tenemos que obedecerle a nuestro Dios. Amén. Así seamos quebrantados 1 y 1000 veces. Tenemos que obedecerle y hacer su voluntad. Porque muchas veces nos duela y muchas veces tengamos que pasar procesos, circunstancias que no queremos. Pero tenemos que pasarlo. Lo único que yo les pedía cuando estaba ahí, ya faltaba, yo ya lo presentía a ella también, que ya iba a partir. Yo estaba ahí tratando de dormir, que no podía, porque había pedido ya la vacación en el trabajo, que yo ya sabía que iba a ser 1 día, 2 días, 3 días, no sabía, pero ya presentía que iba a pasar. Y no podía dormir, estaba ahí toda la noche despierto. Y lo único que era mi oración es que me diera fuerza para no dejar este evangelio glorioso. Lo único que le pedía, que me diera fuerza para no abandonar, para no defraudar a mi Dios. Que me fortaleciera, amén, como dice Efesios, ¿sabes? Pasando el día malo, está firme. Amén. Eso es lo que tenemos que pedir cada día, porque vamos a pasar muchas circunstancias en nuestra vida. Amén. Que no nos van a agradar, que no van a ser de nuestro gusto, que van a decir, ¿por qué me pasó esto yo? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estoy pasando esto? Pero es la voluntad de Dios. Amén. No podemos ir contra ella. No podemos querer zafar de su voluntad. Y se lo voy a leer. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Amén. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu,
y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, y con denuedo hablo de él como debo hablar. Amén. Amén. Y con toda perseverancia. Amén. Vamos a caer, vamos a resbalar, vamos a tropezar, pero es nuestra obligación seguir. Amén. Vamos a pasar circunstancias, momentos difíciles en nuestra vida, que no queremos y que no vamos a decir por qué. Pero tenemos que pasarlo, como dice, habiendo pasado el día malo, está firme. Amén. Esa era mi oración cada día, ¿ven? Que sé que el día malo iba a pasar. Yo ya lo presentía, mi mamá también. Pero ese día pasó. Y yo le pedía estar firme. Amén. Esa es la voluntad de nuestro Dios. Que sigamos adelante, que perseveremos con perseverancia, como dice la palabra, que luchemos cada día con nuestra carne, con nuestra mente. Amén. Y seguir adelante. Nunca bajar los brazos. Nunca dejar caernos y rendirnos, sino que seguir adelante, levantarnos y avanzar cada día. Amén. Porque nuestro Dios está ahí para decir, levántate, hijo, sigue adelante. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios y que haya sido de bendición para su vida. Dios te bendiga.